la Costa Rica en la cual vivimos para poder heredarla a nuestros hijos y a nuestros nietos. El día de hoy tenemos un programa especial que se divide en dos partes. Hoy es la primera, mañana la segunda parte, donde vamos a repensar a la Costa Rica desde el punto de vista administrativo, desde el plano de la estructuración del país, cómo estamos organizados. Se oyen muchas intenciones de ampliar la cantidad de cantones, por el otro lado más bien de restringirlas y pensar en un asunto de regionalización. Está también el problema de que no se ha solucionado de cómo vamos a desarrollar el país dentro de GAM y fuera de GAM, de acuerdo a los polos de desarrollo o generación de producción alternativa. Y sobre eso y muchas cosas más que están vinculadas como el transporte público, que hay que repensarlo también, vamos a entrevistar a dos especialistas en el tema. El día de hoy a don Olman Vargas, presidente de la Junta Directiva del CEFIA, y mañana a don Álvaro Ramos Chávez, que también es un apasionado, igual que don Olman, de este tema y de repensar algo que no nos hemos tomado el tiempo por estar apagando incendios del día a día en las últimas décadas. No hemos estado pensando cómo es que estamos creciendo y cómo nos tenemos que ir reacomodando para tener oportunidades de crecimiento y desarrollo. Don Olman, bienvenido a Red Democrática. Usted sabe que esta es su casa. Muchísimas gracias, un gusto estar con usted y con todas las personas que nos escuchan y que nos ven por redes. Don Olman, cuando hablamos de repensar la Costa Rica en la que vivimos, hay que empezar por valorar si es importante detenernos en este frenesí que se ha dado de creación de cantones y de instituciones y ver para dónde es que queremos ir. ¿Cuál es su lectura en este momento de la Costa Rica en la cual vivimos organizacionalmente hablando? Sí, necesariamente uno piensa que ya el esquema que se desarrolló hace muchísimos años y sobre el cual se ha montado, digamos, la Costa Rica del siglo XXI ya se agotó, ¿verdad? Hay una necesidad clara de hacer cambios importantes, cambios significativos, desde el punto de vista de lo que es la distribución regional en el país. Uno no entendería cómo, por ejemplo, la zona de Pérez Celedón forma parte de la provincia de San José, ¿verdad? Uno no entendería la figura que tiene la provincia de Punta Arenas, ¿verdad? A lo largo de todo el país, incluso con una parte en la península, que obviamente... Que los de la península no sabe si son de Guanacaste o de Punta Arenas. Exactamente. Y entonces eso necesariamente lleva a una regionalización completamente diferente, ¿verdad?, a la que hemos tenido ahora. Y eso tiene implicaciones en otros ámbitos. Si usted cambia la regionalización que hay en el país por una que tenga más que ver con la posición geográfica de las diferentes ciudades, de las diferentes poblaciones, de los diferentes centros de desarrollo, usted entonces necesariamente entiende que hay que llevar entonces a un cambio todo el esquema de ordenamiento territorial que tenemos en el país. Ya no podemos pensar en cantones con un plan regulador que no tiene nada que ver con los planes reguladores de los cantones que están simultáneos a la par, y con una planificación que está pensada en este país que va de abajo hacia arriba. Primero está el plan regulador, después, si tenemos suerte, algunos cantones se juntan y hacen algunos proyectos en conjuntos, y si tenemos más suerte, los proyectos país tienen que ver cómo coordinan con las regulaciones que tienen los municipios al interno. En los países más desarrollados que ya han pasado por todas estas etapas, funciona exactamente al revés. Hay proyectos país que son los que mandan y que independientemente de la estructura política, de quién llega a gobernar, hay proyectos que trascienden las diferentes administraciones y que siempre se van a seguir ejecutando en función de los intereses del país. Y de esos proyectos se baja entonces, ahora sí, a una planificación de tipo regional, donde hay grupos de cantones específicos que están obligados a coordinar entre sí los proyectos, llamémoslos regionales, y finalmente de ahí, pues sí se baja ya a una planificación individual por cantón en atención a las particularidades que tiene cada uno de los cantones. Pero entonces es una planificación que va de arriba hacia abajo y no como la que tenemos en nuestro país, que va de abajo hacia arriba y además con una distribución geográfica que no corresponde a la realidad operativa. Entonces, necesariamente, ya solo pensar en eso
cambiaría completamente la estructura, que nos lleva después también a una estructura política. Entonces ya la distribución de los diputados, por ejemplo, por provincias, en atención a variaciones que puedan tener algunas de las provincias principales, va a cambiar entonces el esquema político, porque van a variar los números de representantes. Y aparte de eso, yo creo que aunque a veces a la gente no le guste que uno diga estas cosas, eso llevaría, por ejemplo, a un esquema de asamblea legislativa con más miembros, para que estén mejor representadas algunas de las zonas del país, porque en el esquema actual siempre nos queda la problemática de que hay diputados que representan a ciertas regiones particulares y ponen atención particular sobre esos cantones, pero hay otros cantones que si no tienen un diputado, entonces quedan como de lado, olvidados completamente, y eso no, pues eso no puede seguirse dando. Entonces, sí, necesariamente toda la distribución administrativa que como país tenemos debe de variarse en atención a las necesidades de la modernidad que tenemos ahora, y eso necesariamente va a llevar a hacer variaciones en el contexto primero territorial y después político del país. Don Olman, dos cosas de lo que usted está explicando que me parece muy oportuno empezar la conversación por ahí. Número uno, parece entonces que en los últimos quinquenios no hemos tenido una visión de largo plazo, una visión de desarrollo más allá del desarrollo administrativo de cada gobierno. Y número dos, que la parte de cómo estamos trabajando en este momento, que es de abajo hacia arriba, le tenemos que sumar el factor artesanal, porque ni siquiera somos técnicamente profesionales en generar proyectos sostenibles desde un punto de vista serio, técnico, que pueda desarrollarse con sostenibilidad y seguridad jurídica, y más bien es mucho a lo que vaya saliendo y a prueba de error. Sí, definitivamente uno podría pensar que nuestros próceres de mitad del siglo XX, incluso de muy diferentes partidos políticos que finalmente, después de la revolución del 48, pero lograron llegar a acuerdos, ¿verdad?, de mantener las leyes sociales y de ir en una línea de desarrollo del país, imaginaron un país que fue el que se desarrolló 50 años hacia adelante. Pero cuando llegamos al siglo XXI y entendemos que se nos está acabando la planificación que el país llevaba, y además tiene que ver directamente también con cambios muy importantes en el esquema económico del país, ¿verdad? Pasamos de ser un país agrícola que básicamente sembraba café y banano y exportaba eso, a un país ya con una dimensión diferente. Entramos en la época del turismo, ¿verdad?, que pasa a ser la principal vía de ingresos del país, también en una época mucho más tecnológica. Aparecen las empresas de base tecnológica que encuentran en Costa Rica un nicho de mercado muy interesante, sobre todo porque es una población más educada que la que hay en otros países, y eso genera la posibilidad de poder invertir en empresas de base tecnológica en el país, y la llegada de Intel y otras cosas que fueron significativamente importantes para cambiar un poco toda la estructuración económica e ingresos del país y de desarrollo, pero no teníamos una planificación adecuada ni los sistemas de planificación adecuados para ir hacia esta nueva modernidad. Y entonces, extrañamente, pasamos a un proceso que más bien ha sido negativo, porque lo que ha generado es un mayor deterioro, que es que ha sido de fraccionamiento, como usted muy bien decía al principio, ¿verdad? Entonces, de un momento a otro, tenemos un montón de poblaciones que como no encuentran una solución a sus problemas de desarrollo, entonces quieren desarrollarse de manera independiente. Pasamos de los 82 cantones que teníamos a los 84 que tenemos ahora, pero tenemos 9 consejos de distrito, y todos sabemos que el consejo de distrito es una línea de dirección hacia un nuevo cantón. Así que podríamos estar hablando de que si seguimos en esta dispersión, pronto vamos a tener 90 y pico de cantones, lo cual para el tamaño del país no parece adecuado, y se necesita necesariamente un cambio. Y eso lleva a otros temas también, y lleva a un tema que a mí particularmente me gusta más, que es el tema del desarrollo de la infraestructura, ¿verdad? Porque todo este desarrollo, en atención a la distribución administrativa que tenemos bastante desordenado, ha generado entonces también un impacto que desgraciadamente ha sido negativo en todo lo que es el desarrollo de la infraestructura vial del país.
precisamente eso es uno de los detonantes o las consecuencias del desorden que usted bien señala, porque antes, en los 90, me acuerdo, se trabajaba con gobernaciones. Las provincias tenían un gobernador que trataba de organizar la provincia de acuerdo al desarrollo que se quería, pero no sirvió. Entraron los presidentes municipales, tampoco reorganizaron, más bien lo que hicieron fue empoderar la parcela que cada uno tenía. Y en este momento tenemos el problema de la parte vial, que es una súper clara, la parte de transporte, que lo que tenemos son cuellos de botella por todo lado y al final de cuentas no tenemos la posibilidad de desarrollar y de atraer más inversiones porque se llegan a durar 2, 3 horas para llegar a un punto de exportación o para llegar a la casa después del trabajo o para llegar al trabajo después de estudiar y demás. ¿Cómo se puede replantear? ¿Sería la alternativa una regionalización? ¿Sería la alternativa una construcción diferente y paralela? Tomando en consideración, don Olman, que estamos en caliente, no podemos parar el país para reorganizarnos. Sí, hay dos consideraciones que son muy importantes desde el punto de vista conceptual, ¿verdad? En este tipo de materias necesariamente uno tiene que tener una solución conceptual al problema y a partir de ahí ya usted puede ir operativizando acciones y políticas públicas específicas. La primera es que necesariamente tenemos que ir hacia una descentralización, como gobierno central. Y cuando uno dice eso, de la gente, sobre todo quienes están a cargo de ministerios o algunas instituciones autónomas, se molestan. Pero no puede ser posible que si usted vive en Upala y necesita poner un alto en una esquina en Upala, tiene que venir al MOB central para que la Dirección de Ingeniería de Tránsito le autorice ese alto. O sea, eso en este momento de desarrollo que el país tiene, eso no tiene ningún sentido. Entonces, los municipios necesariamente tienen que entrar en una posición de mucha mayor fortaleza. Pero cuando hablamos de fortaleza, quiere decir que se deben dejar todo lo que es el manejo, desgraciadamente, politiquero que se ha dado en muchísimos municipios en el país, a lugares que realmente generen un verdadero control político y de desarrollo sobre sus comunidades. Entonces, el Ministerio, por ejemplo, de Obras Públicas y Transportes, puede dedicarse a los proyectos importantes a nivel de red vial nacional, pero no tiene que estar resolviendo todo el tránsito en cada cantón, en cada población, decidiendo cuál vía va para arriba, cuál vía va para abajo, dónde le pongo un alto, dónde marco una zona de seguridad para los escolares. Eso deben ser regulaciones que tienen que estar a cargo de cada municipio específico y cada municipio debe tener su estructura administrativa con sus ingenieros y sus profesionales, que incluso en procesos colaborativos con la comunidad también vayan tomando toda una serie de decisiones al respecto, con excepción obviamente de las vías nacionales, pues que esas deben ser reguladas por el ente que está administrando la vialidad del país a nivel macro. Pero lo extraño de nuestro país es que nuestros abuelos fueron visionarios. Cuando usted lee el Código Municipal es una de las legislaciones más fuertes que el país tiene, pero nunca se aplicó, o sea, en el nivel que corresponde. Las municipalidades son débiles en sus estructuras administrativas y financieras. Ahora, pues, por razones obvias, porque el país va creciendo, porque a la hora de cobrar sus impuestos y sus tasas se empiezan a adquirir cantidades de dinero y a recibir cantidades de dinero muchísimo más importantes, hay un grupo de municipalidades que empieza como a sacar la cabeza y a tener estructuras más empresariales, más eficientes a la hora de administrar los cantones. Pero todos bien sabemos que hay municipalidades que todavía se mantienen en manejos muy precarios, ¿verdad? Muy incipientes de lo que uno podría pensar es un adecuado proceso administrativo financiero, y todavía manejándose con criterios muy politiqueros, desgraciadamente. Pero bueno, todo tiene que ir cambiando, así como hay municipios que han ido cambiando, la misma realidad política, y usted que ha estado en la palestra política lo sabe, va cambiando. Antes, durante muchísimos años, tuvimos un bipartidismo, los municipios al final eran dominados por dos partidos principales, eso ya pasó, eso dejó de existir. Ahora los consejos municipales están llenos de representantes de diferentes partidos comunales, ¿verdad? Y locales, que ha sido toda una nueva orientación, también buscando una respuesta a las respuestas que no se tuvieron antes. Y entonces ahora hay que entrar en un proceso
donde el proceso político, por ejemplo, de un municipio va a ser un proceso muchísimo más de negociación, de búsqueda de consensos, pero eso implica necesariamente un reforzamiento sobre las figuras administrativas en las municipalidades, una mayor eficiencia de todo lo que son sus cuadros. Nosotros en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos en su momento empezamos a dar capacitaciones a los funcionarios municipales de diferentes municipios. Y teníamos la situación, nos encontramos con la situación que municipios a los que se les había dado capacitación en un año, al año siguiente nos volvían a pedir la capacitación. Y cuando todavía teníamos una gran lista de municipios a los que teníamos que ir, y los que ya habíamos ido, nos volvían a pedir la capacitación. Y llegábamos un año después, y de 10, 12 funcionarios municipales que habíamos capacitado, solo quedaba uno. O sea, en ese nivel de movilidad laboral tienen los municipios, ¿verdad? Donde entra gente, sale gente, y así es muy difícil hacer estructuras administrativas eficientes. Usted necesita grupos de trabajo consolidados, capacitados, que se hayan ido desarrollando en el tiempo, donde, bueno, pues siempre saldrá alguien, pero igualmente entra alguien, pero hay grupos que van teniendo un expertise, un aprendizaje de lo que es la cosa municipal, y van teniendo entonces acciones muchísimo más eficientes. Pero si seguimos en esa dispersión, en esos municipios débiles y muy influenciados por la politiquería y no por la política buena, vamos a seguir teniendo problemas. Pero entonces, necesariamente el país necesita pasar por un proceso conceptual de descentralización con municipios muchísimo más fuertes, y que las instituciones genéricas del Estado se concentren en los proyectos país, en los proyectos más importantes, igualmente a nivel de distribución de agua, de energía, de vialidad, etc. Don Osman, en la mayoría de los municipios, y lo hablábamos hace unos meses cuando nos acompañaron en el programa también, los planes reguladores son casi que un sueño que está muy en el horizonte, que casi que se venera, pero no se ve que se vayan a establecer. ¿Es la creación de estos planes reguladores una oportunidad para regionalizar los cantones de acuerdo a dónde está la parte más sostenible, la parte más ambiental, la parte más de desarrollo de vial y demás? ¿Se puede aprovechar ese andamio para poder generar y construir lo que ocupamos para poder desarrollar al país? Vamos a ver, en el concepto de plan regulador es una buena herramienta de planificación, en el concepto. Uh-huh. En la operación ha sido un desastre. ¿Por qué? Bueno, por 3 razones básicas. Primero, porque los procesos de aprobación, de confección y aprobación de los planes reguladores se desarrollaron de una manera totalmente insensata. El promedio que hemos tenido de aprobación de un plan regulador anda alrededor de los 8 o los 9 años. Una aprobación de un plan regulador. Uh-huh. Eso quiere decir que cuando aprobamos ese plan regulador ya está 10 años desactualizado. Así es. El segundo efecto de eso es que entonces solo el 50% de los cantones tienen plan regulador. Entonces, ¿qué pasa en los cantones que no hay plan regulador? Estamos hablando de alrededor de 40 cantones, que o lo maneja el Consejo Municipal con acuerdos que un día pueden ir en una línea y la semana entrante van en otra completamente diferente, ¿verdad? O se sustituyen por normativa que ha sacado el gobierno central, normalmente el INBU, que dice, bueno, si no hay plan regulador, usted tiene que utilizar esa normativa. ¿Y quién dice que esa normativa general es igual para un cantón de Limón que para uno de Guanacaste que para uno del centro de San José? Pueden ser condiciones completamente diferentes donde esas normativas, llamémoslas genéricas, no aplican. Y entonces más bien lo que han generado es una gran dispersión del territorio y un desorden territorial terrible. Y en tercer lugar es que los planes reguladores que sí están vigentes en más o menos la mitad de los cantones, el porcentaje de planes reguladores aprobados en los últimos años es solo como de un 10%. Todos los demás son planes reguladores que tienen más de 10 años de aprobados, que ya cumplieron su función y que más bien están necesitando modernizarse completamente en atención a los diferentes desarrollos que han tenido diferentes comunidades. Entonces, aunque la herramienta en sí misma de pensar una región y distribuir de una manera orgánica lo que es la vialidad, lo que es las partes de desarrollo turístico, lo que es las partes de desarrollo residencial o desarrollo comercial, etcétera, la realidad operativa es que en nuestro país no ha funcionado. Y así, para ponerle la cereza al pastel, se genera una entidad que es el INBU, que a la vez puede
cobrar por confeccionar un plan regulador y es a la vez la que lo aprueba, ¿verdad? Y eso ha llevado a que en su momento, exactamente, ¿verdad? Y en su momento, y sin recursos financieros ni capacidad instalada, en su momento el INBU decía con gran pompa que ellos tenían la posibilidad de aprobar, revisar y aprobar, creo que eran 3 o 4 planes reguladores al año, ¿verdad? Imagínense el número de años que se necesitarían para tener los 80 cantones con un plan regulador. Entonces, necesariamente, la legislación de planificación urbana y sus reglamentos que se generan de ahí tiene que cambiarse. Eso es, pero urgente en este país, urgente. Don Armando, hay un tema que se ha mitificado muchísimo, que tiene que ver directamente con la planificación municipal, regional, nacional, con la construcción de desarrollos, tanto inmobiliarios, vías, de todo tipo, que es la parte ambiental, que es la sostenibilidad ambiental, y se ha puesto como una barrera en el inconsciente de que no se pueden hacer muchas cosas porque afectamos el medio ambiente. ¿Qué tanto es un problema en el desarrollo y la reestructuración del país este concepto de sostenibilidad del medio ambiente? ¿Lo es o simplemente nos estamos enredando más de la cuenta? Sí, vamos a ver, el desarrollo sostenible como concepto es una necesidad, ¿verdad? Ya vivimos en condiciones que tenemos claro que aquello que aprendimos muchos de nosotros cuando estábamos en la escuela, que nos decían que los recursos naturales eran inagotables, ¿verdad? Pues eso no es cierto. Hay un deterioro del recurso natural, debe de cuidarse, debe protegerse y mantenerse para las generaciones futuras. Eso no quiere decir que no debe usarse, ¿verdad? Son cosas completamente diferentes y ahí en esa línea delgada lo que usted dice es donde alguna gente se pasa entonces a posiciones extremas y radicales de que no se use esto, que no se toque lo otro, que eso no es así. El recurso natural debe utilizarse de una manera eficiente y el desarrollo sostenible implica necesariamente una, un uso, digamos, eficiente e inteligente de los recursos. Si usted tiene agua en Grecia y la tiene que llevar a Punta Arenas, pues se lleva a Punta Arenas, ¿verdad? Y lo digo eso porque conocí de un pleito que hubo en una comunidad donde decían que el agua era de ellos y que no se podía llevar para ninguna otra parte del país. No, el país somos todos y la obligatoriedad de un gobierno es, si usted tiene acá y tiene que llevar para allá, pues lo lleva, ¿verdad? No va a dejar a esto sin agua, pero no le va a dejar a esto sin agua porque aquí tiene agua de sobra y no la sabe distribuir. Eso no puede pasar. Entonces, el manejo sostenible de los recursos quiere decir hacer un manejo inteligente, hacer un manejo eficiente, hacer un manejo que se vaya también, digamos, haciendo de manera revolutiva, ¿verdad? Bueno, si un recurso se está afectando, pues hay que sembrar árboles, no hay que agotar todo lo que es el proceso, digamos, de caída de agua hacia los ríos, ¿verdad? Poniendo asfalto por todo lado, ¿no? Hay que regenerarse, esa es la palabra, hay que estarlo regenerando de manera inteligente para poder seguir manteniendo la posibilidad de un uso eficiente del recurso. Pero el que manejemos el recurso del uso eficiente no quiere decir que no lo podamos usar, por el contrario, y ahí sí han habido posiciones muy, muy radicales, ¿verdad? Que han venido a afectar fuertemente algunos desarrollos de comunidades, ¿cómo se llama?, de actividades específicas, por tener una posición demasiado radical de que eso no se puede tocar o de que eso no se puede usar. O sea, tenemos que usarlo, pero protegernos al mismo tiempo. Se puede hacer sin ningún problema, sin afectar los recursos, pero tampoco nos tenemos que afectar a nosotros mismos. Así es. Vea usted ahora la problemática que tenemos del agua, ¿verdad? Bueno, incluso de la energía, ¿verdad? En estos días que nos han anunciado y se empiezan con los procesos de restricción por una mala planificación del recurso. Uno no podría pensar que Costa Rica, que es el tercer país en el mundo que más llueve después de Vietnam y de Colombia, no se tenga agua para poder atender las necesidades de todas las comunidades, ¿verdad? O ahora con el recurso energético, no puede ser que si se bajan los envases de nuestros proyectos hidroeléctricos, resulta que todos los procesos de generación de energía geotérmica o se habían cancelado o se habían vendido al privado y ahora que es cuando se necesita, porque hay una baja en la energía hidroeléctrica,
resulta que ya no se tienen a disposición los recursos que se tenían. Entonces, el problema no es el recurso, no es el manejo no sostenible del recurso, el problema es la mala administración que se hace de los sistemas públicos del país. Y esa mala administración, vamos al siguiente pues, capítulo de este programa, que es repensar la Costa Rica a nivel administrativo e institucional. Nos enredamos en nuestros propios mecates al tener 330 instituciones, más las municipalidades y más todo lo que venga a partir de ahí. Sí, necesariamente el país que necesitó allá por los años 50 la necesidad de una serie de instituciones que llevaran adelante, digamos, el desarrollo del país, cayó después, probablemente alrededor de los años 60 y 70, en un proceso de burocratización muy fuerte, ¿verdad? Un estado demasiado grande y un exceso de entidades que primero tenían y siguen teniendo todavía muchas de ellas un gran costo burocrático, incluso sobreponiéndose unas de otras, en una lucha que se hizo artera por conseguir recursos, ¿verdad? Entonces, solo instituciones de carácter social, de esas 300 y pico, creo que son como 100 algo, ¿verdad? Y todas buscan un impuesto por acá, otro impuesto por allá, una ley que les diga que se les da un fondo tal, y bueno, y eso es lo que entramos en un total desorden administrativo y conceptual, porque si en algo tuvimos problema en los últimos, bien podría decir 40 años, finales del siglo XX y los últimos 20 años del siglo XX y los primeros 20 del siglo XXI, es en que no repensamos el país, ¿verdad? Seguimos en la misma línea de desarrollo que se había traído desde los años 50 y en los momentos en que hubo que hacer un alto en el camino, en los momentos en que hubo que hacer un cambio de timón, no se hizo y más bien entramos entonces como en un proceso de círculo vicioso donde seguimos generando instituciones, a veces prácticamente para lo mismo, seguimos generando fondos específicos, unos incluso recaudados con eficiencia, otros recaudados con gran ineficiencia, entonces no llegaban a cumplir los objetivos para los que se crearon, pero sí se generaron aparatos burocráticos ineficientes y bueno, eso hay que cambiarlo, hay que repensarlo. Parte de eso es, desgraciadamente, pues mucha de la molestia que actualmente el pueblo tiene, ¿verdad? Que no lejos, que sea en cuestión de ajustar tuercas y de ajustar decisiones para poder desarrollarnos adecuadamente. Pero qué tan cerca del ideal cree usted que podemos estar en desarrollar al país adecuadamente desde los fundamentos que tiene el colegio como propósito? esa es una pregunta difícil. Vamos a ver, uno quisiera ser optimista, pero a veces la realidad no lo deja hacerlo mucho. ¿Por qué uno no puede ser del todo optimista? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar al revés. ¿Por qué uno podría ser optimista? Bueno, porque Costa Rica es un país que todavía tiene altos índices de educación formal. Eso parece que debería ser una buena base para que nuestros jóvenes se interesen en la cosa pública, se preparen y vengan a traer la fuerza y la motivación que se necesita para hacer cambios estructurales en el país. Pero desgraciadamente uno no siente a las generaciones jóvenes tan involucradas en el manejo de la cosa pública como si fuimos otras generaciones en el pasado. Uno más bien los siente bastante desatendidos, ¿verdad? En un mundo que ha cambiado mucho hacia la visión personal, me interesa lo que yo hago, la gente que me interesa, mi entorno, pero ya no me interesa tanto el país como un todo, ¿verdad? Creo que en la gente joven, no quiero ser injusto decir que todos es así, pero sí se ha perdido mística sobre el interés de tratar de evolucionar como país. Eso me parece que es importante. Creo que ha habido un desmejoramiento también de esa educación formal que tenemos los costarricenses, ¿verdad? En aquellos años de mediados de la última mitad del siglo XX, ser maestro, ser profesor era un verdadero orgullo, la gente lo llevaba con un gran cariño y con una gran responsabilidad. Eso se ha perdido también un poco en algún porcentaje.
entonces no siente uno que estemos tan cerca. Probablemente tenemos condiciones para no estar tan largo, porque es un país relativamente educado, es un país que tiene una base formal fuerte, es un país que tiene condiciones adecuadas en materia de salud, ¿verdad? Por todo lo que ha significado la caja y la protección de salud, en función del desarrollo que se ha ido obteniendo, las mejoras económicas, el aumento en los niveles de calidad de vida, pero uno ve a la gente muy dispersa, no ve un proceso político fuerte, bien orientado. Se ha perdido un poco toda aquella cultura de la negociación que hizo que nuestro país tuviera grandes logros e incluso se saliera de lo que eran las líneas de desarrollo de otros países y tuviéramos una línea que casi que fue muy particular nuestra. Ahora el conflicto, el enfrentamiento es casi una cultura, cuando aquí la cultura siempre fue la contraria, ¿verdad? El diálogo, el consenso, el buscar acuerdos. Entonces no deja de ser un poco pesimista de por qué, si tenemos condiciones para poder hacer cambios estructurales importantes en el corto tiempo, pero en la realidad uno los empieza a ver lejanos. ¿Qué podemos hacer para enrumbarnos? Y se lo planteo tal vez pidiéndole ideas de qué es lo que a qué deberíamos de aspirar. Por ejemplo, la Ruta 27 se pinta como autopista, pero está lejos del concepto de autopista de los grandes países, pero sí nos moviliza hacia el Pacífico. En San Carlos llevamos 40 años, creo, tratando de desarrollar la calle hasta allá, la autopista hasta allá. La ruta 32, estamos, dirían en el pueblo, batiendo barro, tratando de generar las expropiaciones para poder llegar. El tren sigue siendo pensado sobre las mismas vías actuales, con los mismos problemas de hace muchos años. La generación de atracción de inversiones están en algunos casos centralizando y poniéndose por donde no pasa el transporte público. ¿A qué tenemos que aspirar para poder ver algo diferente, don Olman? Voy a empezar diciéndole algo que tal vez le va a sorprender, pero bueno. Estamos transmitiendo con don Olman Vargas, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el presidente de la Junta Directiva, tratando de repensar con él hoy y mañana hacia dónde va la Costa Rica a la cual queremos, la Costa Rica a la cual anhelamos, y sobre eso pues estamos conversando con él ya de hace unos minutos, y estamos en este momento teniendo problemas de conectividad, pero ya estamos regresando. Y don Olman estaba en el uso de la palabra y nos estaba diciendo que nos iba a sorprender la respuesta, pero ¿por dónde nos va a llevar? Lo que le estaba diciendo, le iba a decir, perdón, era que si algo creo que el país está necesitando son partidos políticos ideológicamente fuertes. Totalmente de acuerdo. Cuando uno era más joven, uno se encontraba un partido que era mucho más liberal, mucho más de una derecha fuerte, o un partido que era más socialdemócrata, otro que era más social cristiano y otro que era más de izquierda, y dependiendo de las cosas que usted pensara o cómo se hubiera desarrollado, usted se sentía más cómodo en una ideología en la otra. Si una situación tenemos ahora es que los partidos son, bueno, le hacen honor a su nombre, son partidos, ¿verdad? Donde están totalmente partidos ideológicamente, con un montón de todo eso que dije antes revuelto, ¿verdad? Entonces con figuras políticas que más bien unos van a un lado y otros van al otro lado completamente al contrario, y son un mismo partido. Entonces la gente pierde el concepto ideológico de cuál es la línea de desarrollo que yo quiero para el país, y de un momento a otro vemos unas cosas rarísimas, ¿verdad? Gente que uno identifica con una ideología totalmente apoyando a una persona que tiene otra ideología completamente diferente, ¿verdad? O gente que siempre abogó por el diálogo y de un momento a otro son acólitos de figuras de violencia que hay actualmente. Entonces no entiende uno lo que está pasando, y si uno con la edad que tiene, que ya un poco va de salida, tiene esas dudas, imagínense la gente joven, ¿a quién se acerca, verdad? Entonces
terminan, decía por ahí un político, que la gente termina votando ahora con el estómago, ¿verdad? O con el corazón y no con la mente. Con Y la eso es bilis. peligrosísimo. Y eso es peligrosísimo para una sociedad, peligrosísimo, porque de ahí uno puede llevar el corazón o la bilis, como dice usted, al partido de fútbol, pero no al desarrollo del país. Don Olman, ese punto me sorprende gratamente porque no se toca normalmente y se deja como de lado asumiendo de que lo que está pasando ahorita es parte del desarrollo normal del ejercicio democrático político del país, pero yo coincido plenamente con usted. Sin un partido o sin partidos que tengan un sustento ideológico, cualquier puerto es bueno para llegar porque lo que se hace es a puro olfato ver los puntos por los cuales se tienen que ir trabajando, casi que como una filosofía de apaga incendios. Y esa filosofía de apaga incendios no nos permite ver cuál es la aspiración a la cual queremos ir. Y me lleva a una palabra que usted dijo ahora, dispersión. Esa dispersión político a nivel de política pública, dispersión institucional, dispersión municipal, dispersión social, comunal. Me parece que estamos sufriendo los efectos de una disociación de sentido del ser costarricense, de lo que nos trajo hasta aquí y cuál perdimos el eslabón que nos iba a llevar al siguiente nivel. Tan es así, y ahora le contesto un poco su pregunta inicial, eso está completamente ligado, por ejemplo, al desarrollo de infraestructura. Si yo tengo una línea y pienso que, por ejemplo, la exportación del país es importante, ¿verdad? Vamos a generar toda una serie de productos agrícolas o sistemas, chips o lo que sea, y eso necesitamos exportarlo, pues yo necesito vías de ese nivel. Entonces yo pensaría que la vía principal que une las dos fronteras con Nicaragua y Panamá y las vías principales que unen dos puertos, ¿verdad? Con Caldera y Moín, deberían ser vías entonces de primera importancia. Deberían ser vías que deberían tener 4 carriles mínimo y ojalá 6, 3 para cada lado, pues porque por ahí se va a mover todo el desarrollo socioeconómico del país. Entonces, hay un efecto real, digamos, en el desarrollo de infraestructura que tiene que ver con una ideología. Pero si a mí no me interesa exportar, si no me interesa que el país exporte, sino lo que quiero es recibir en turistas, entonces eso se ve reflejado y probablemente la vialidad que yo necesite sea muy diferente, ¿verdad? A lo mejor hasta caminos hechos leña, porque el turista se siente ahí en media jungla, ¿verdad? Entrando para llegar a una playa. Es que tiene mucho de ideológico en las cosas, Sí, 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 ¿verdad? sí, Y si no hay una claridad ideológica conceptual, es muy difícil tener un desarrollo planificado y ordenado como existe en los países desarrollados, ¿verdad? Y cuando hablo de países desarrollados, hablo tal vez no de Estados Unidos, por ejemplo, pero de países como Canadá o como Suecia, ¿verdad? Que son probablemente los países más desarrollados del mundo, pero que son muy conceptuales en su desarrollo. Pero de nosotros de un momento a otro estamos en un conflicto conceptual que no sabemos ni para dónde vamos ni sabemos lo que queremos y entonces así es difícil. Yo sí creo que las generaciones jóvenes tienen una gran responsabilidad en este momento de lo que venga adelante y ojalá haya un cambio de dirección de los muchachos y las muchachas jóvenes a darle mucha más importancia a lo que es el futuro del país como un todo y a lo que es el mejoramiento de la sociedad como un todo y no solo como cuestiones muy personales en lo que me afecta únicamente a mí y a mi entorno. Don Olman, la polarización que se vive en las redes sociales, que se ha vivido en campañas políticas, que en este momento pone a pelear a los que tienen contra los que no tienen, al empresariado contra el trabajador, a los que tienen trabajo contra los que están desempleados, que eso no deja de preocupar. Es parte también de los problemas que tenemos que resolver si queremos tener una visión de desarrollo. Porque usted lo decía muy bien, si queremos exportar, hagamos una vía exclusiva para los transportistas, para que no entorpezcan el flujo vehicular y para que ellos puedan ir rápido, que al final de cuentas el tiempo es dinero. ¿Cómo podemos ver o hacer para que estas acciones vayan, si tenemos esa incipiente unión municipal donde
a la gente le molesta que se metan en sus territorios o le molesta que les digan qué hacer y me parece que es parte de la madurez que hemos ido perdiendo a nivel de toma de decisiones. Y, y realmente, digamos, eso que usted hace, pero que usted pregunta, es complicado porque tiene mucho que ver con lo que usted, por ejemplo, comunicador conoce. Ahora resulta que la manera de comunicarse es por Instagram o por TikTok. Y lo primero que le dice a usted el comunicador es, si usted es una empresa o si usted quiere ser un influencer o lo que sea, le dice, bueno, sus mensajes no pueden durar más de 30 segundos. Uno dice, ¿qué voy yo a influenciar con 30 segundos? ¿Qué voy a decir en 30 segundos que para alguien vaya a ser importante o significativo? Y si a los 20, y primero tiene que tener una palabra gancho, porque si usted no tiene la palabra gancho, ni siquiera a los 20 segundos lo van a poner atención, ¿verdad? Si la primera palabra que usted dijo no era gancho, pasaron al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. ¿Cuál es el mensaje de fondo que usted puede dar ahí? Que alguien me diga, ¿cuál es el mensaje de fondo que usted puede dar en 30 segundos a una comunidad, en un área específica? Es complicadísimo. Si la comunicación quiere decir inmediatez, eso necesariamente quiere decir poca profundidad, ¿verdad? O sea, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser visual, todo tiene que ser inmediato, y si no, no me interesa. Entonces, ¿qué le interesa? De ir a un juego de pólvora en las noches y ver cada una de las lucecitas que pasan rapidito y ya, ¿verdad? Ya usted las vio, le dio satisfacción y ya. No, la vida de una sociedad no se desarrolla así, ni se monta sobre pilares que tengan que ver directamente con una comunicación muy superficial. Así que ese es uno de los temas que tienen que cambiar, ¿verdad? Tenemos que dar un mensaje más fuerte, más claro, más profundo, pero tenemos que tener receptores también que tengan la actitud y la disposición para eso, ¿verdad? Don Osman, nos quedan 8 minutos de programa y voy a hacer una pregunta más filosófica que técnica y otra más técnica que filosófica. Empiezo por la filosófica más que técnica. ¿La sociedad costarricense sabe para dónde va? Yo creo que no, en este momento no sabe para dónde va. Creo que estamos en un momento muy difícil. Primero, se ha polarizado mucho, ¿verdad? Tenemos dos posiciones muy polarizadas, gente que gana con la polarización y entonces la busca, la genera, la impulsa, porque eso le da esquemas de poder, eso le da algunas posibilidades en función de intereses muy particulares, pero a la sociedad costarricense, que no ha sido nunca, perdón, o por lo menos muy pocas veces una sociedad polarizada, que incluso cuando fue una sociedad polarizada, digamos, después de la guerra del 48, que ahora mucha gente ni siquiera sabe qué fue, pero bueno, hubo una guerra en el 48 que polarizó al país, pero el país supo de alguna manera en 10, 15 años pasar y de esa polarización y se volvió a un proceso muchísimo más concertado. Ese rumbo lo hemos perdido completamente, ¿verdad? Esa cultura del ser costarricense, de ser colaborativo, de conversar, de hablar, de pensar que tiene derecho sobre cualquier cosa, ¿verdad? Se ha perdido mucho. Un amigo mío muy querido, argentino, decía que lo mejor y lo peor que tenemos los costarricenses era lo mismo, que la democracia era una belleza, ¿verdad? Él viene aquí y se vuelve loco con la democracia, pero decía que la democracia es tal que hace que todo sea lerdo y las cosas no se hagan rápido y porque todo el mundo tiene derecho de opinar. Pero bueno, eso fue una cultura que nos hizo desarrollar muchísimo más rápido, desarrollarnos, perdón, mucho más rápido que otros países. Eso se ha perdido y en este momento hay una gran polarización y no hay un rumbo claro, ¿verdad? Y bueno, hablábamos de política antes, habrá que esperar, no sé si nuevos partidos o nuevas figuras políticas, ya todas las figuras políticas del pasado están colapsadas, las nuevas que han llegado no han ayudado en mucho, como algunos de los últimos presidentes que hemos tenido, y sí estamos necesitando de un nuevo rumbo y de un nuevo grupo de gente que por lo menos primero se tome su rato para pensar y a partir de pensar y tener una propuesta conceptual, poder ofrecerle algo al país de lo que tanto estamos necesitando. Y ahora la pregunta técnica más que filosófica. Municipios, instituciones, prácticamente no hay quien diga que las ideas pueden estar, pero lo que no hay es plata.
que sin cacao no se puede hacer chocolate. ¿Qué tan cierto es que para organizar, estructurar y desarrollar al país, lo que más se necesita es plata y es lo que menos tenemos? Yo diría que en este momento no es cierto. Creo que por el contrario, el país tiene más plata de la que ha tenido nunca. Y antes pudimos hacer muchísimas más cosas de las que estamos haciendo ahora con mucho menos plata. Y solo vean las carreteras y lo podemos demostrar rápidamente, ¿verdad? Todo el desarrollo vial que tuvo el país en países en que el país era, en años en que el país era muy pobre. Y ahora que somos un país con un mayor desarrollo, con un Producto Interno Bruto mucho más alto, no podemos hacer más que una pequeña intersección en la galera en un periodo de gobierno. Entonces, hay algo que no está bien, ¿verdad? No es un tema de plata. Los municipios, como dijimos antes, tienen más plata que nunca. El problema es que están primero mal administrada, mal enfocada, tenemos una pésima planificación y entonces no estamos logrando ser eficientes, ¿verdad? Si esto fuera una empresa privada, probablemente ya se habrían tomado muchas decisiones para reorientar el proceso y poder ser más eficientes y eso no está pasando. Pero resumiendo la pregunta, no es este momento en que el país tenga un problema de plata. No somos una sociedad desarrollada, no podemos tampoco pensar en proyectos mesiánicos, pero sí podríamos pensar en proyectos muchísimo más eficientes que los que estamos haciendo ahora y que en otras épocas los hicimos con relativa eficiencia y que funcionaron muy bien durante muchos años, pero eso lo hemos perdido y ahora tal vez por estar enfrascados en esa polarización y en esa discusión, no logramos tener acuerdos en los temas que son importantes para el desarrollo del país. Don Olman, en este programa usted ha planteado muchos puntos sobre las IES y muchas comas en lo que a la forma de pensar que deberíamos hacer se necesita. Voy a terminar con una pregunta más que todo social. Las familias de Costa Rica, los que ahorita están como papás o como jefe de hogar, se desconectaron de la identidad costarricense al punto de ser tan dispersos en su desarrollo que solo le interesa el bienestar propio. Yo creo que algo de eso hay de manera importante. No quisiera ser injusto con decir una frase así que sea como muy general, pero sí es claro de que en otras épocas anteriores, en el siglo XX, teníamos una visión país mucho más integral y colaborativa que la que tenemos ahora. Ahora nos estamos centrando más en las condiciones particulares de cada grupo familiar, probablemente, y nos hemos disasociado de lo que es el sentido de la importancia del bien público. Eso nos ha hecho más egoístas, eso nos ha hecho más egocéntricos, y con una menor sensibilidad social que la que teníamos antes. Yo no podría decir que la hemos perdido del todo, porque no podríamos ser injustos y las estructuras incluso que se desarrollaron en su momento todavía funcionan, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que es la salud, todo el esquema solidario que el país tiene al respecto, pero vea cómo están sufriendo, por ejemplo, el tema de las pensiones, ¿verdad? Precisamente porque en determinado momento nos excedimos, ¿verdad? La gran brecha ¿cómo se llama?, que tenemos en la sociedad. Por ahí se dice ahora que entramos a la OCDE y fuimos el país que más crecimos dentro de lo que crece en los países en la OCDE, que crecen muy poco porque son los países que tienen economías más desarrolladas. Es más fácil crecer mucho en economías poco desarrolladas que en las más desarrolladas. Pero también somos, en la realidad es que yo preferiría no crecer tanto y tener una sociedad muchísimo más igualitaria. Perdón, igualitaria, exactamente, ¿verdad? Y somos el país que tiene una brecha más grande en la OCDE. Y eso pues nos habla bien de cuál es el rumbo que el país lleva, que hemos perdido una visión social que siempre fue muy importante en este país, que nos caracterizó muchísimas veces ante la gente de otros países, y ahora tenemos una visión más, iba a decir más urbana, no sé si tiene que ver necesariamente con el tema urbano, pero sí más egocéntrica, más individualista, menos solidaria que la que como país tuvimos siempre. Don Olman, muchísimas gracias por el espacio del día de hoy, al CEFIA, por siempre estar a disposición de sumar, colaborar y proyectar, porque, y lo hemos conversado, Red Democrática lo que hace es analizar lo que estamos haciendo, pero más que eso, que es llover sobre mojado, es ver qué necesitamos hacer para poder entre todos co-crear, sumar
y desarrollar al país, porque vamos a heredarlo tarde que temprano a las generaciones que vienen, que son nuestra propia familia. Así que muchísimas gracias, don Olman, por el aporte. Un gusto haber estado con usted y siempre a la orden, Jonathan. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. En unos minutos vamos a tener el programa en el canal de YouTube. Mañana, recuerde, Álvaro Ramos Chávez es la segunda parte de este programa, porque vamos a ver un complemento de ideas que él nos va a traer para poder entender cómo es que generamos los andamios del desarrollo de Costa Rica. No se lo pierdan. Gracias a don Olman, gracias al CEFIA y gracias a ustedes. Hasta la próxima.